Hola, muy buenos días. Hemos cantado tres canciones que tienen tres contenidos muy interesantes, ¿no? La primera canción decía que no escucharé el miedo, la segunda que no nos dejará caer y la tercera canción que Él es fiel. Así que vamos a tener una oración y después vamos al tema de hoy. Señor, queremos darte gracias. Gracias porque también a través de la música tú nos recuerdas tus promesas, tu amor para nosotros. Pensamos, Señor, en los que están mal, los que están enfermos, los que están pasando por una prueba, una dificultad en su vida. Señor, que estas verdades puedan ser un asidero, una roca firme, Señor, en los momentos difíciles. Pedimos también tu dirección ahora cuando vamos a abrir tu palabra y, Señor, ver lo que tú tienes para decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada os echamos mucho de menos. Estuvimos, como habíamos anunciado, en un retiro compartiendo la palabra de una iglesia en Málaga, y así que mandan saludos para vosotros. Es una iglesia que conocemos hace mucho tiempo y son muy amigos, y así que también nos conocen y mandaban saludos para la iglesia. Muy bien, retomamos entonces el tema que estamos siguiendo. Y hay un principio en pedagogía, los que han estudiado pedagogía, sobre la importancia de las ilustraciones y los ejemplos. Se dice que tú no has enseñado algo o no has comunicado algo bien hasta que no eres capaz de poner un ejemplo. Por ejemplo, el sembrador salió a sembrar y ya estáis todos viéndolo ahí, ¿a que sí? En el campo todo, ¿a que sí? Ya casi lo estáis viendo, ¿no? Y a veces cuando estamos hablando o comunicando algo, la otra parte puede decirle, ¿me puedes poner un ejemplo para que te entienda bien? Y la verdad que si te lo sabe poner, es señal de que se ha explicado bien. Por eso, nunca has enseñado bien algo hasta que no eres capaz de poner un ejemplo. Lo leí una vez por ahí, me parece que es cierto, ¿de acuerdo? Así que los ejemplos son importantes en la comunicación, porque es como una ventana. Cuando ponemos un ejemplo es como una ventana que se abre ante lo que hemos dicho y que nos hace comprender y reflexionar sobre lo que se acaba de decir, ¿de acuerdo? Como que los ejemplos vienen después de algo que has estado enseñando, y es una ventana que abres y que te hace entender lo que se está tratando de decir y también te hace reflexionar. Pues bien, esto es lo que va a hacer Pablo en el mensaje de hoy a Timoteo. Va a poner varios ejemplos, pero vamos a volver a pensar en la persona de Jesús. Jesús fue una persona, todos los que estudian pedagogía o deberían enseñar y mirar a Jesús. La enseñanza de Jesús siempre es un modelo también a la hora de la enseñanza, ¿no? Jesús solía poner con mucha frecuencia muchos ejemplos, ilustraciones, para que la gente pudiera entender lo que estaba tratando de decir. Y es lo que Pablo va a hacer con Timoteo. Dice anteriormente, en el mensaje anterior, le estaba diciendo que se esfuerce, pero no en su fuerza, sino en la gracia que es en Cristo Jesús. Podemos encontrar fuerza en el Señor, no en nosotros, porque ya no tenemos ninguna. ¿Quién se va a encontrar con fuerza cuando no tiene fuerza? ¿Me entendéis? Pero dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús, ante la tarea que tiene por delante. Y hoy vamos a ver otra cosa que le dice a través de los ejemplos. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 13, y dice lo siguiente. Dice, tú pues, ¿veis? El segundo tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es llamado Timoteo, como hemos dicho, a ser distinto, a creer distinto, a vivir diferente de cómo vive y cree la gente de nuestro tiempo. Eso lo podemos ver. La gente tiene unas creencias, un estilo de vida, una manera de pensar, una manera de vivir, pero nosotros tenemos una manera de pensar, de vivir cristiana.
¿de acuerdo? Inspirada en la vida de Jesús. Tenemos que vivir de esa manera, aunque el resto de la gente no lo haga. ¿De acuerdo? Además, eso es conveniente, será bueno para nosotros. ¿De acuerdo? Así que he llamado a eso y ahora le dice, como la semana pasada le decía, la semana anterior, pero tú esfuérzate. Por lo tanto, el ser diferente también requiere esfuerzo. Y el segundo, pero tú, requiere, pero tú, lo acabamos de leer, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El primer pero tú requiere esfuerzo y el segundo requiere aceptación del sufrimiento. Vaya, ¿pero quién quiere esto? Parece que la cosa se va complicando poco a poco. Primero habla del esfuerzo y ahora del sufrimiento. Cuando digo como que, oye, no podemos ir al revés, no podemos revertir la cosa, pues no, parece que el esfuerzo y también sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que transmitir la palabra, asumir el ministerio que él está asumiendo y que tiene que seguir, requiere esfuerzo. Como decíamos la vez anterior, todo en la vida requiere esfuerzo. Nada es fácil. Requiere esfuerzo. Pero también requiere todo en la vida aceptar un poquito de sufrimiento. Todo acto de servicio es un acto de sufrimiento. Pensad en eso. De parte del que sirve. El que recibe el sufrimiento no sufre. ¿A que no? Pero sufre el que te lava los pies. Paga un precio. Entonces recibir el servicio es gratis, no requiere sufrimiento, pero darlo siempre requiere algo de sufrimiento por parte del que lo está dando. ¿De acuerdo? Así que esto es el ministerio, esto es la vida también, ¿no? Esto es el amor también en la pareja. Hay que esforzarse, pero también asumir cierto sufrimiento, como vamos a ver hoy. Y Pablo lo que va a hacer es ilustrar esto, en primer lugar haciendo un encargo, y después va a poner 6 ejemplos, la importancia del ejemplo, y va a terminar con una canción. Lo que hay al final que hemos leído es una canción que se cantaba en la iglesia primitiva. Si somos infieles, esta es la parte de la estrofa que más nos gusta. Él permanece fiel. ¿De acuerdo? Por lo tanto, luego lo veremos eso, pero al final es una canción lo que va a poner Pablo, qué interesante es Pablo cómo enseña, nos pone el ejemplo de la letra de una canción que todo el mundo cantaba para que viesen que lo que está diciendo es ciertamente así, ¿de acuerdo? Así que el encargo es, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Parece que Pablo es muy buen observador, está preso cuando escribe esto, y no paraba de ver soldados. Los soldados que vienen a traerle la comida en la cárcel de Roma, ¿de acuerdo? Soldados por ahí haciendo la guardia. Y él intuye que en cierta manera el cristianismo es parecido a eso. Y el cristiano es como un soldado. No al servicio del César, sino al servicio del Señor. Pero en cierta manera el soldado manifiesta ciertas características que también deben estar presentes en la vida de un cristiano. Y por lo tanto habla de sufrir como está dispuesto a sufrir una persona que está en el ejército, una persona que es un soldado. Sigue teniendo en mente Pablo el ejemplo de 2 personas que abandonaron al Señor. ¿Os acordáis? Unas semanas atrás, Figelo y Hermógenes, capítulo 1, versículo 15, porque dejaron de esforzarse. En un sentido, cuando uno abandona algo, es porque deja de esforzarse. Cuando tú dejas de regar una maceta, se seca. Cuando tú dejas de regar una relación, se seca. Regar requiere esfuerzo, pero también requiere algo de sacrificio. Estos 2 dejaron al Señor porque dejaron de esforzarse, pero también porque no aceptaban que ser cristiano implicase algo de dificultad y algo de sufrimiento. Así que tiene en mente lo que tiene que ser Timoteo, pero al mismo tiempo tiene en mente lo que son Figelo y Hermógenes, que han dejado el Evangelio, que han dejado al Señor. Por lo tanto, dice, tú eres un soldado de Jesucristo y como buen soldado sufre penalidades. Bien, si no queremos esforzarnos y mucha gente no quiere esforzarse, mucho menos quiere sufrir.
Hace tiempo se cantaba una canción, todos quieren llegar al cielo, pero nadie quiere morir. ¿A que sí? Se cantaba mucho aquí, ahora no se canta, pero todos quieren llegar al cielo, disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros, pero nadie quiere pagar el precio. ¿De acuerdo? Entonces dice Pablo aquí que hay que esforzarse y hay que estar dispuesto a sufrir, a aceptar que la vida cristiana, el trabajo que hacemos, el ministerio que hacemos requiere trabajo, esfuerzo, sacrificio y también algo de sufrimiento. Pero son valores de los que huimos, pero vamos, como agua fría, ¿de acuerdo? Hoy día no hables de esfuerzo, no hables de sufrimiento, al contrario, habla de comodidad, de lo que no cuesta, de lo que es fácil, de lo que no supone ningún tipo de sacrificio y mucho menos de sufrimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y quién quiere sufrir cuando sufre porque sirve a otro? O sea, una cosa es que, por ejemplo, las madres son ejemplos de esto, ¿no? Del esfuerzo, del sufrimiento para sacar adelante a sus hijos, ¿no? Pero Pablo está sufriendo precisamente por lo que está haciendo, por servir, por servir. O sea, si Pablo deja de servir, de predicar el Evangelio, deja de sufrir, ¿o no? La causa por la que sufre, lo vamos a ver después, es porque está predicando el Evangelio, porque está siendo un soldado de Jesucristo, ¿de acuerdo? Así que sufrir y hacer un servicio y como consecuencia recibir sufrimiento, eso no es fácil de aceptar, pero es lo que Jesús hizo por ti y lo que Jesús hizo por mí. Eso es lo que significa: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por lo tanto, el que no acepta algo de sufrimiento en la vida, y en la vida cristiana, no está tomando la cruz, está evitando la cruz, ¿no? Eso es la cruz, es estar dispuesto a pagar un precio por el beneficio de otro. Pero es que eso, es lo que hizo Jesús por ti, ¿no? Y por mí. Así que, ¿estás dispuesto tú a sufrir? Es una buena pregunta que podemos hacernos. ¿Estás dispuesto tú a que lo que estás haciendo por el Señor requiera de tu parte trabajo, esfuerzo, sacrificio y también un poquito de sufrimiento? ¿O te gusta? Bueno, nos gusta todo. ¿O prefieres una vida cómoda y fácil? Si eso es así, no estás optando por la cruz. No es el camino al que te llama Jesús. ¿De acuerdo? Dice que en el capítulo 2, versículo 10, Pablo, poniendo el ejemplo, dice: por tanto, yo todo lo soporto por amor, ¿a quién? A los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. O sea, por el bien de otro, lo que hace una madre por sus hijos y los padres por sus hijos, ¿no? Yo estoy dispuesto a pagar el precio, en este caso el precio del sufrimiento, para que otros se beneficien, ¿de acuerdo? Aunque implique para mí, por mi parte, sufrimiento. Pues, yo qué sé, yo creo que hay que decir esto. A veces nos cuesta aceptar algo de sufrimiento. Hay gente que se enfada por cualquier cosa, también en las iglesias. Es que no, esto no me ha gustado, me voy. ¿Entendéis? Si estás enseñando a los hijos y un padre viene un día, no sé qué, con mi hijo, yo dejo de ser, ¿entendéis? O sea, tenemos poco aguante hoy día, en general, en muchos aspectos, ¿no? Y nos cuesta trabajo aceptar cierto sufrimiento por el bien, no nuestro, sino por el bien de los demás. Por el bien de mi matrimonio, por el bien de mis hijos, por el bien de mis padres, por el bien de los hermanos, por el bien del ministerio que estoy desarrollando. Para Pablo hay solo una cosa que merezca la pena, por la que merezca la pena sufrir, y es para que otros puedan conocer el Evangelio. ¿De acuerdo? Y está dispuesto a pagar el precio. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros, y merece la pena hacer lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora bien, estamos hablando de eso, pero los cristianos no somos masoquistas, no es que estemos buscando el sufrimiento ni debemos buscarlo, ¿me entendéis?
Esto se entendió mal en el siglo I y muchos se ofrecían voluntarios para ser echados en el circo para que se lo comieran los leones. Eso es es una mala hermenéutica. Recuerdo Pablo, cuando se vio en apuro, apeló, que soy ciudadano romano y esto es injusto. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces se entendió mal esto. Bueno, como el Señor dice que tenemos que sufrir, vamos a buscar. No tenemos que buscar el sufrimiento. No somos masoquistas. Pero sí tenemos que aceptar cierto sufrimiento, cierta incomodidad por el bien del Evangelio y por el beneficio de aquellos que servimos. Si esto dejara de hacerlo una madre, siempre pongo el ejemplo de las madres, porque es que las madres sois fantásticas, ¿no? Lo hacéis todos los días. Si una madre dijera, me planto, pues, ¿me entendéis? La cosa se pararía, pero bien. Aceptar cierta incomodidad por el bien de los demás. Así que yo creo que la manera en que vivimos nuestra vida y la manera también en la que aceptamos estas dificultades, estos sufrimientos que también están en la vida cristiana, pues demuestran el valor que nosotros estamos dando a lo que Cristo hizo por nosotros y también al Evangelio. Todo lo soporto, dice Pablo, por amor a los escogidos. Si valoramos eso, lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros haremos igual, pagaremos el precio. Si no, buscaremos la comodidad, alejándonos en la medida que podamos del esfuerzo y del sufrimiento. Pero es lo que hizo Jesús por nosotros. Tú pues, dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ese es el encargo que hace. ¿Estás dispuesto a soportar un poco por el bien de aquellos a los que sirves, en los ministerios, en tu familia, ¿me entendéis? Ese es el encargo del apóstol Pablo. Y ahora vienen los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos que él pone. Decíamos que era un ejemplo como una ventana que ilumina la enseñanza. Y el primer ejemplo es el del soldado. Ya hemos mencionado eso, sufre penalidades como buen soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mira, el apóstol Pablo pasó una gran parte de su vida, eso no lo sabemos, pero pasó una gran parte de su vida en la cárcel. Pasó en tres prisiones, estuvo preso en diferentes lugares y sabe de lo que está hablando. Sabe lo que dice. Muchos años en la cárcel. Y entonces él ve pues eso, la realidad de la vida cristiana a la luz de lo que es un soldado. Él habla más adelante en Efesios de la armadura del soldado. Habla de la guerra, que no tenemos lucha. Los cristianos son luchadores, estamos luchando, ¿no?, contra carne y sangre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, él sabe de lo que está hablando porque lo está viendo, lo está viviendo y lo está viendo en el precio que pagan los soldados. Mira, un ejemplo de esto para ver, no sé si habéis visto un documental que hay en Amazon Prime sobre los GEO, la formación de los GEO. Yo os animo, si tenéis Amazon Prime, que veáis eso, porque es un documental del proceso que siguen los GEO para ser finalmente escogidos como GEO. O sea, hay un montón de gente que no puede, que abandona, ¿no? Muy interesante, porque hay unos principios ahí muy interesantes sobre lo que es la vida cristiana. Y dice aquí, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los GEO los meten en un río, en el Guadiana, ¿de acuerdo? Y simplemente meterlos en el río de noche, en los calzoncillos, con calzoncillos, ahí. A los 10 minutos ya hay algunos que dicen, esto está muy frío, yo me voy, te vas a tu casa. O sea, y ya si van 200, ya se van 100. No están dispuestos a aguantar un poco de frío del Guadiana. Bueno, no lo voy a contar porque es interesante, pero lo podéis ver, ¿de acuerdo? Así que, en primer lugar, sufre penalidades. Mira, un soldado está dispuesto a asumir penalidades. El que ha hecho la mili lo sabe, ¿de acuerdo? Tiene que esforzarse, tiene que aceptar incluso la muerte, que por causa de su oficio pueda morir, admite que hay riesgo, admite que hay dificultad, admite que hay incomodidad, ¿de acuerdo? Como un soldado. Tampoco un soldado se enreda. Dice, no te enredes como un soldado en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque un soldado es llamado, podríamos decir, a tiempo completo. Por eso cuando un guardia civil dice, oye, no puedo beber porque estoy de servicio. Y los soldados tienen que dejar lo que están haciendo para ir al cuartel y se dedican, ¿de acuerdo? Entonces, que no te enrede.
Que no te enredes, porque los soldados están a todo tiempo, están entregados a lo que hacen. Y yo pienso cuántas cosas en la vida pueden enredarnos para impedir que seamos verdaderos soldados de Jesucristo. ¿Qué es un enredo? Un enredo puede ser un pecado. O sea, si tú como cristiano te metes en líos, haces algo incorrecto, ¿de acuerdo? Que es pecado, amigo, estás ya cazado, estás enredado. No te enredes, es como una red que te atrapa ahí que no puedes nadar y que te ahoga, termina ahogándote, ¿de acuerdo? Puede ser un pecado, pero no siempre es eso. A veces pueden ser cosas que no tienen importancia, cosas secundarias que nos van tomando el tiempo, nos van enredando y no podemos hacer lo que estamos llamados a hacer. O impiden esos enredos que hagamos como podríamos hacerlo, ¿de acuerdo? No te enredes. ¿A fin de qué? De agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿de acuerdo? El soldado intenta agradar a su superior. Intenta como soldado agradar al que está por encima. Nosotros, nuestro Señor, nuestro capitán es Jesús. Lo hacemos porque queremos agradar al Señor. En la Segunda Guerra Mundial había una frase que se repetía que decía, estamos en guerra. Y cuando se decía estamos en guerra era una expresión para justificar la austeridad, la negación propia, la incomodidad, etcétera, etcétera, que suponía estar en guerra, ¿que sí? O sea, ahora estamos muy bien, pero si viene una guerra, amigos, entraríamos en una situación excepcional. Y cuando se dice, mira, estamos en guerra, asumimos de que hay ciertas cosas superfluas que ya no vamos a tener, ni vamos a poder disfrutar. ¿De acuerdo? Así que Pablo está diciendo, tú eres un soldado, si vas a ser un buen o un mal soldado, tienes que estar dedicado a la batalla, no te enredes con otras cosas, somete tu vida a la disciplina, al esfuerzo, a aceptar el sufrimiento como un soldado y por favor no te enredes en otras cosas que te impidan ser un buen soldado. La pregunta para nosotros es qué cosas podrían estar en este momento enredándonos, estorbándonos para una mayor entrega a lo que estamos haciendo. Cada uno puede tener un estorbo, algo que impide que dieras el 100% de lo que tendrías que dar para el Señor, para hacerlo mejor de lo que los estás haciendo. ¿De acuerdo? Ese es el ejemplo del soldado. El segundo ejemplo es el del atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Cuántos deportistas han sido descalificados por no seguir las reglas? ¿Que sí? Ciclistas que han ganado muchos tours y luego se descubrió que llevaban un motorcillo en la rueda, le daban al botón o se dopaban, etcétera. Hay que seguir las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas son la Biblia. O sea, cuando tú te sales de las reglas, quedas descalificado. Como un atleta. Y no recibes el premio. Estas son las consecuencias de no aceptar, no solamente de no aceptar, sino de no seguir y obedecer las reglas. Ah, muy bien, aquí están las reglas para un cristiano. Ah, ven, pero yo voy por mi cuenta. Pues quedas descalificado. ¿De acuerdo? Así que el principio del soldado es que se somete a las reglas que siempre son para su bien, porque de esa manera obtendrá un premio. Si no, puede ser descalificado. El tercer ejemplo, el ejemplo del labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Esto qué nos dice? Pues que hay que trabajar. Todo lo que hacemos en la vida requiere trabajo, ¿no? No nacemos aprendidos de nada. Tenemos que aprender a hablar, a comer, a andar, a cualquier oficio. Todo tiene que ser aprendido y eso requiere esfuerzo. Así que el ministerio que realizamos para el Señor también. Si yo tengo que predicar y quiero hacerlo bien, me tengo que esforzar, tengo que estudiar, tengo que dedicar tiempo, no lo puedo hacer a la ligera. ¿Entendéis? Cada uno de nosotros en lo que hacemos. Tenemos que trabajarlo cada día. Si quieres recibir un fruto, tienes que trabajar en eso. Y lo primero es el trabajo. Después es el fruto. Lo que pasa con la mentalidad de hoy es que lo que queremos es el fruto, ¿de acuerdo?, sin esfuerzo. Pues no, es al revés. O sea, si tú inviertes ahora y te esfuerzas y trabajas, mañana recibirás el fruto. Por eso te dice tu padre, niño, estudia.
Pero yo no quiero, yo estoy muy bien con la Play. Bueno, eso no es esfuerzo, ¿de acuerdo? Pero eso no te va a dar ningún premio, ningún fruto, ¿de acuerdo? Así que es un buen ejemplo. Todo ministerio, todo esfuerzo, lo que tú quieras lograr de tu matrimonio, todo requiere trabajo, requiere esfuerzo. Y también paciencia, O sea, tú no siembras la semilla y al día siguiente espera encontrar una patata o coger una manzana, ¿no? Tiene que pasar tiempo. Yo soy de los que cuando siembro, me gusta sembrar cosas en la maceta y tal, ¿de acuerdo? Y a veces voy a ver si ha crecido. No, es que se necesita tiempo, ¿de acuerdo? La importancia de, estás invirtiendo trabajo en algo, lo vas cuidando y un día pues dará su fruto. Ese es el orden, ¿de acuerdo? No hay fruto sin trabajo. El mismo día que plantas la semilla, no es el mismo día que comes del fruto, ¿no? Así que aquí aporta la perspectiva también de la paciencia. Muy bien, el siguiente ejemplo es el ejemplo de la consideración. Aquí Pablo para un poco y dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ha puesto como 3 ejemplos y como los ejemplos nos hacen pensar y entender, dice, ahora párate un poco y a ver qué puedes aprender de esto que te he dicho y que el Señor te ayude a entenderlo, ¿de acuerdo? Así que también es bueno pensar. Es bueno pararse un poco y pensar en lo que estamos haciendo y lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Son muy bonitos los ejemplos, pero cuando nos hacen pensar, tenemos que responder. Cuando tú piensas en el soldado, dice Pablo a Timoteo, piensa en el soldado, Timoteo. Pues no debes enredarte y tienes que esforzarte y aceptar la dificultad. Ahora el atleta, ¿qué te enseña Timoteo? Pues que tienes que respetar las normas, que tienes que ser disciplinado. ¿Y qué te enseña el labrador? Pues la importancia del esfuerzo y de la paciencia y de que un día recogeremos el fruto. Pero no sé si lo habéis notado, que los 3 ejemplos requieren lo que le habéis dicho al principio. Sufre. ¿El soldado sufre? Sí. ¿El atleta sufre? Sí. ¿El labrador sufre? Sí. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Piensa. Entonces, a ti y a mí, ¿qué te enseña el ejemplo del soldado? ¿Qué te enseña el ejemplo del atleta? Quizás tiene que ser más disciplinado, más sometido a la palabra, a lo que dice la Biblia, para que sea un principio en tu vida, ¿de acuerdo? La importancia del labrador, ¿qué te enseña? La impaciencia. Tienes que trabajar para un día recoger el fruto. Bien, sigue con los ejemplos y ahora pone el ejemplo del Señor Jesús, del propio Señor Jesús. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Mira, cuando pensamos en esto, por eso los ejemplos nos hacen pensar, dice, anda, pero si es que es verdad, si es que Jesús fue un soldado. Estuvo dispuesto a morir, ¿a que sí? Como un soldado. Anda, pero si es que Jesús es un atleta, es que se sometió a las normas del Padre. Anda, es que Jesús también fue labrador. Sembró la semilla con paciencia y está dando fruto. Y nosotros somos el fruto. Pues considera eso, que fue eso, ¿de acuerdo? Piensa en Jesús, tenlo siempre en mente. Cuando te sientas desanimado, tentado a abandonar porque lo que estás haciendo implica cierta incomprensión o cierto sufrimiento, piensa en Jesús. Piensa cuando haces un ministerio, un trabajo, una tarea, cuando eres padre, cuando eres madre, cuando eres hijo, cuando eres trabajador, lo que sea. El ejemplo de Jesús siempre. Y ahora pone el ejemplo finalmente del apóstol Pablo. Después de hablar de Jesús, dice, en el cual yo ahora sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, ¿veis? Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Una cosa es poner un ejemplo y otra cosa es ser un ejemplo, ¿a que sí?
Una cosa es poner un ejemplo y otra cosa es ser un ejemplo. Y Pablo puede poner ejemplos porque él está siendo un ejemplo, porque escribe desde la cárcel. Cuando dice todo lo soporto por amor de los escogidos, no lo dice en la playa tomándose un gin tonic, lo dice en una prisión esperando la muerte, ¿entendéis? Entonces, él es un ejemplo claro de que lo que está diciendo, él lo está viviendo y lo hace por Jesús. Dice, en el cual, el ejemplo de Jesús, y por él, por esta causa, yo sufro penalidades. Mira, cuando vas al diccionario, dice que penalidad es una aflicción, una molestia, una incomodidad, un contratiempo. Todo tipo de inconveniente o dificultad que sufres por lo que eres, por lo que somos o por lo que hacemos, sea cual sea el lugar donde estemos. Dice Pablo, prisiones. En Cesarea, en Filipos, en Roma estuvo. Dice que él es tratado como un malhechor sin serlo. La crítica que la gente hace por lo que crees, por lo que haces, cómo vive. Está esperando una sentencia de muerte porque le acusan de ser promotor de divisiones, de sediciones. Pero dice, la palabra de Dios no está presa. Yo puedo estar preso, pero yo sigo aquí hablándole al carcelero que me trae la comida o que cierra la puerta de la prisión. Pero lejos de abandonar eso que le causa dificultad y sufrimiento, lo sigue haciendo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pablo podía haber dejado de sufrir si deja el ministerio. O sea, tú dices, si tú quieres dejar de sufrir, deja de cantar. Así ya nadie te va a criticar. Oye, que hoy has desafinado, ¿no? Si tú quieres dejar de sufrir, pues deja producción. Porque ahí te dice, oye, que la letra no ha entrado a tiempo. ¿Me entendéis? Si tú quieres dejar de sufrir, cuando un padre dice, oye, que mi hijo, no sé qué, no has contado con él, lo dejo. Pero Pablo sirve, a pesar de que lo que haga le cause cierta incomodidad. Porque lo hace, porque él sabe que de esa manera otros son beneficiados, ¿no? Como hace una madre o un padre por sus hijos. Así que todo lo soporto por amor a los escogidos. Hacía bien a otros. Piensa en eso, ¿eh? Algo que implique sufrimiento para ti siempre significará beneficio para otro. O sea, un padre que se levanta a las 6 de la mañana, lleva un trabajo para sacar adelante la hipoteca a los hijos, la letra del coche, ¿me entendéis? ¿Eso es sufrimiento? No, estaría mejor en una playa, ¿no? De vacaciones por ahí. Todo acto de servicio implica algo de sufrimiento. Pero ese sufrimiento implica también algo de beneficio para el que lo recibe, ¿o no? Si dejamos de servir, dejamos de aportar felicidad a otro. Porque buscamos la nuestra, ¿no? Al final cuando Jesús está lavando los pies, está sirviendo, ¿no? Eso implica cierto precio a pagar. Humillarse, ponerse de rodillas, hacer una tarea de esclavos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Dónde se estaba mejor? Sentado en la silla con los pies así y que Jesús les lavase, ahí se estaba mejor. Pero Jesús está peor. Sirve, aunque implique cierto esfuerzo, cierto sacrificio, cierto sufrimiento. Porque sabe que lo que hace va a beneficiar al otro. Los que estaban allí sentados estaban buscando su propia felicidad, su propia comodidad. Y no quieren ponerse de rodillas y lavar los pies de otros, porque eso implica sufrimiento. Siempre que haces algo, implica algo de ti. Algo sale de ti, pero que hace bien al otro, ¿de acuerdo? Si buscamos nuestro bien, no haremos nada. No haremos nada en ningún aspecto de la vida. Porque en el momento que eso toque nuestra comodidad, lo cortamos, ¿de acuerdo? Pero Pablo está diciendo que lo que Timoteo va a hacer requiere, y lo que es el cristianismo requiere cierto sufrimiento. Así que la pregunta es, ¿qué estás tú dispuesto a sufrir por otro? ¿Qué estás tú dispuesto a sufrir por los demás en el ministerio que estás desarrollando en la iglesia? Que todo requiere esfuerzo y sufrimiento, cierto sufrimiento, ¿me entendéis? ¿Qué estamos dispuestos a soportar? ¿Qué estás dispuesto a sufrir por Cristo? Algo que te cause penalidad, inconveniente, alguna molestia, alguna incomodidad. Si eso es así, pues lo dejo. Pues lo dejo.
Y Pablo lo hace al revés. Si algo me causa molestia, incomodidad y sufrimiento, pues sigo. Porque aunque a mí me ocasione eso, yo sé que eso ocasiona bien para los que reciben el precio que yo estoy pagando, ¿no? Qué interesante este concepto. No mirar por lo suyo propio, sino por el bien de los demás. Es la misma idea de Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Por tanto, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso, de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio. ¿Y cuál era el gozo? El beneficio nuestro. Menospreció el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Los ojos en Jesús, siempre. O nos hundiremos como Pedro en el mar. Pero aún así, cuando nos hundamos, el Señor no me soltará. Y ahora la conclusión. La conclusión a todos estos ejemplos, y lo hace con una canción. No sé si lo sabíais, pero este texto final está en la Biblia, los que tenéis la Biblia, está organizado de una manera diferente como estrofas de una canción. Y dice Pablo, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mira, este himno, este cántico, era un corito, para que me entendáis, del primer siglo. Se cantaba en las iglesias porque precisamente había mucho sufrimiento, mucha persecución. Y entonces los que compusieron el himno, Pablo no lo hizo. Esto es un himno que circulaba y Pablo lo incluyó cuando escribe. Y verás cómo vosotros vais a recordar esta canción, ¿de acuerdo? Y entonces lo incluyó en lo que está escribiendo. Entonces la idea, el que escribió este himno, este cántico, este corito, lo hizo con la intención de animar a los creyentes en esa época tan dura, tan difícil de persecución. ¿Entendéis? Ese es el contexto de esta parte, ¿de acuerdo? Y Pablo dice, muy interesante, dice, palabra fiel es esta. Lo que está diciendo es que este himno tiene muy buena letra. Es importante también a la hora de escoger los himnos que la letra de la canción sea bíblica. Y lo que Pablo está diciendo, oye, mira, hay muchas canciones que circulan por ahí, en el siglo I, por las iglesias, dice, oye, pero esta tiene buena letra. ¿De acuerdo? Y así que como fue escrita para animar a los cristianos a mantenerse firmes en medio del sufrimiento, dice, vamos a pensar en la letra de esta canción, porque es una letra bíblica, palabra fiel es esta. Es bíblico lo que dice aquí. Vale, muy bien. ¿Qué parte de la canción nos gusta más? A ver, de la estrofa esa que vemos ahí, ¿cuál es lo que nos gusta más? La última. Lo mismo, la canción que está cantando, no me soltarás, no, esa es la parte que nos gusta más, tú no me soltarás, nos vemos allí hundidos y el Señor esa nos gusta, ¿no? Bien, la parte que nos gusta aquí es la parte final, que dice, si nosotros permanecemos, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. ¿No es verdad? A ver, ¿quién le gusta esa parte? Venga. ¿Y quién le gusta la primera? Que si sufrimos, reinaremos con Él. Bien, mira, esta canción se interpreta de dos maneras. Esta canción, y lo que voy a decir es un ejemplo de la buena hermenéutica, ¿no? Hay que interpretar bien la palabra de verdad, que es algo que Pablo le va a decir a Timoteo, que tiene que hacer también, ya lo veremos, pero a veces podemos sacar conclusiones erróneas por una interpretación interesada. Lo que más me gusta a mí es que aunque yo sea infiel, Él va a seguir siendo fiel. Pero la primera parte no me gusta. Que si sufro, si padezco, ¿vale? No me gusta. Pero bueno, se interpreta de dos maneras. La primera, y es incorrecta, es que si yo soy infiel, Él es fiel. Y esto se utiliza como un cheque en blanco para vivir como quiera yo. Esta es una interpretación incorrecta. O sea, si tú eres infiel a Él,
vas a pagar las consecuencias. O sea, se interpreta de manera interesada, bueno, pasa igual, yo puedo vivir como quiera, que al final el Señor es fiel, aunque yo sea un malvado. No. No, esa es una mala interpretación. Una mala interpretación. En segundo lugar, otra interpretación que se ha dado a este es sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. No es lo que acabo de decir, es que la canción está dividida en 4 estrofas, si lo notáis ahí. Las 2 primeras son positivas. O sea, si somos muertos con Él, dice, viviremos con Él. ¿Veis? El sufrimiento nos lleva a la vida, lo mismo que Jesús. Sufrió y resucitó. Si sufrimos por Él, también reinaremos con Él. O sea, con Él. No hay trono, no hay premio sin sufrir, sin la cruz primero. ¿De acuerdo? Y la segunda estrofa, las dos partes en que se divide la segunda parte de la canción, pues son negativas. Si le negamos, Él también nos negará. Y si fuésemos infieles, Él permanece fiel a lo que ha dicho, que si eres infiel, vas a pagar las consecuencias. ¿Vale? Él es fiel a sus advertencias. Si eres infiel, pagarás las consecuencias. Lo mismo que el que le niega, pues también el Señor le negará. ¿De acuerdo? Pero claro, como termina al final diciendo, si yo soy infiel, Él permanece fiel, pues todo vale, pero no. La tercera interpretación, creo que es más equilibrada, es que cuando Él dice que si somos infieles, Él permanece fiel, es como el caso de Pedro. No el que es infiel porque piensa que puede hacer lo que quiera porque al final el Señor le va... ¿Pedro fue infiel en un momento de su vida? Ah, tú eres... No, yo no le conozco. Ah, tú eres también... No, yo no. No. Pero fue infiel en un momento de debilidad. Pero no fue infiel toda su vida. Lo cual quiere decir que el Señor sabe cómo somos y Él será fiel a aquella persona que en un momento de debilidad pueda ser infiel. ¿No? Pero aquel que es infiel, que no viva de esa manera, porque dice que el Señor va a ser fiel. ¿No? Bueno, al final discutimos qué os parece que es la mejor interpretación de ese pasaje, pero en ninguna manera es un cheque en blanco para ser infieles y vivir como queramos, porque decimos que Él permanece fiel. Ahora, si en la lucha, en tu esfuerzo, en tu seguir al Señor, cometes un error, cometes un momento de infidelidad, ¿no?, a Él, pues Él es fiel. Él entiende la batalla, ¿no?, y va a permanecer fiel a ti. Así que, aunque otros no quieran pagar el precio, le está diciendo Pablo a Timoteo, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, por amor a los escogidos. Y eso tiene que estar por encima de nuestra propia comodidad. Una de las cosas que está matando la vida del cristiano, la vida de la iglesia y los ministerios es precisamente la comodidad. La comodidad. Quiero terminar leyendo dos frases literales de un autor que reflexiona sobre eso, sobre lo que estamos viendo, y dice lo siguiente. A través del ejemplo del soldado, del atleta, del labrador y del propio Cristo, también de su propia vida y hasta de la letra de una canción, Pablo insiste en que la bendición viene a través del dolor, el fruto por medio del trabajo y la vida por la muerte y la gloria por el sufrimiento. Es una ley de la vida y del servicio cristiano. O sea, eso del evangelio de la prosperidad, de que si tú sigues al Señor todo te va a ir bien, hasta vas a ser rico, eso es
mentira. Eso, Pablo está en una cárcel y va a morir decapitado. O sea, no nos traguemos eso. Es lo que nos gustaría, ¿no? Claro, por eso la gente lo sigue, porque es que esa es la estrofa final de la canción, que me gusta más que las primeras partes, la primera estrofa de la canción, ¿no? Entonces, si eso es así, una ley de vida, y también porque la vida está rota, el mundo está caído, ¿por qué esperar que la vida sea fácil? Que el servicio al Señor sea fácil o prometer facilidad a otro, ¿no? Si eso es así, y así es la vida, ¿por qué vas a esperar tú que eso sea fácil? ¿Por qué vas a esperar que el servicio que haces para el Señor sea fácil? ¿Y por qué vas a prometer facilidad a aquellos a los que les dices que tienen que seguir a Jesús? ¿Me entendéis, no? Jesús nos enseña con su propia vida que no hay corona sin cruz ni crecimiento sin sufrimiento. Es el mismo principio que condujo a Pablo a las cadenas y a las prisiones a fin de que los escogidos obtuviesen la salvación. Es el mismo principio que dispone al soldado para sufrir penalidades, al atleta a la disciplina y al labrador al trabajo duro. Sería ridículo entonces esperar que no haya un precio que pagar en nuestra vida y en nuestro servicio cristiano. Así que el apóstol Pablo, desde una oscura cárcel a la espera de una sentencia segura de muerte, le dice a Timoteo, no solo Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, sino también está dispuesto a sufrir cierta incomodidad, cierto sufrimiento o mucho sufrimiento, porque claro, lo que nosotros estamos viviendo aquí en España, decimos, uy, muchos, no es tanto como otros están muriendo en otros lugares del mundo por ser cristianos, por tener una Biblia, ¿me entendéis? Tenemos que aceptar, si eso fuese así, estaríamos dispuestos a aceptar que vamos a ir a la cárcel por defender el Evangelio, por la fe, ¿me entendéis, no? Aceptar el sufrimiento que a cada uno le vaya viniendo en su vida, en sus circunstancias, en su servicio, como buen soldado de Jesucristo. Es lo que dice Pablo a Timoteo, pero es lo que dice Pablo a mí y a ti hoy. Hermano, ¿qué estamos dispuestos a sufrir por el bien de los que van a recibir el beneficio de nuestro servicio? Y cuando estés tentado a abandonar, mira a Jesús, considera estos ejemplos, mira el ejemplo de Pablo y hasta la letra de una canción. ¿De acuerdo? Que sí, como dice aquí, si vivimos, si sufrimos, viviremos con Él, si somos muertos, viviremos con Él. Pero si le negamos, Él también nos negará. Y si le somos infieles, Él permanecerá fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Señor, te agradecemos esta exhortación en esta mañana, en un contexto, Señor, de comodidad, de facilidad, de hedonismo, de buscar lo que no genera dificultad o incomodidad en nuestra vida, Señor. Y ayúdanos a considerarte a ti, que por el bien puesto delante de ti, que éramos nosotros, los resultados de su sufrimiento, estuvo dispuesto a soportar todo lo que soportó. Señor, ayúdanos a hacerlo también. Ayúdanos a ser buenos soldados, buenos atletas, buenos labradores, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti, a mirar el ejemplo de Pablo, Señor, y a pensar que cada esfuerzo tiene un beneficio, tiene un resultado para el bien de otro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.